Hola, ¿quieres escuchar una historia que podría cambiar completamente tu vida? Entonces, quédate con nosotros. Qué bueno que continúas con nosotros y quiero darte una información muy importante. Para ti que me estás escuchando, que me estás viendo, mírame a los ojos, tengo un mensaje para ti. Si Dios se ha manifestado grandemente en tu vida y te ha transformado tu vida, tal vez tú le pediste algo que necesitabas, estabas enfermo, estabas en la calle, tu matrimonio se estaba destruyendo o probablemente tú estabas en un punto donde ya no podías más. Le pediste a Dios y Él te escuchó, te sacó, te liberó, te sanó. Hermano, hermana que me escuchas, el mensaje para ti es que tienes que hablar. Tienes que decirles a todos que Dios tiene poder para cambiarles su vida. Así como te la cambió a ti, así como te sanó a ti, hay muchas personas que tienen que escuchar lo que Dios hizo en tu vida. Por eso te invito a que nos llames. Ahí está el número de teléfono para que nos marques y grabemos tu testimonio y miles de personas van a saber lo que Dios hizo en tu corazón. Y ahora, para todos ustedes que quieren saber cómo Dios puede cambiar tu manera de pensar, quiero que escuches la siguiente historia, porque Dios está vivo. Hola mis queridos hermanos, pues estamos ya aquí muy contentos. En esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Pensilvania y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Lucía. ¿Cómo está mi hermanita? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermanita. Bueno, ahora sí, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es Lucía Guadalupe Gutiérrez Sánchez, pero como me casé aquí en Estados Unidos, aquí cambia, solamente me llamo Lucía G. Velázquez, que me ponen el nombre de mi esposo. Entonces, yo soy mexicana, nací en México y mis padres fueron Domingo Gutiérrez y Felicita Sánchez. Y éramos 10 hermanos, 8 mujeres y 2 varones. Ahora ya murieron 4 de mis hermanas y 3 de mis hermanas y un varón ya murieron. Entonces, quedamos todavía vivos 5. Muy bien, hermana. Bueno, pues ahora sí, hermanita Lucía, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Lucía antes de encontrarse con el Señor y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Gracias. Bueno, pues toda mi vida mi padre era muy católico. Mi madre también, lo único que mi madre siempre estaba trabajando, porque, pues como les digo, éramos una familia numerosa, éramos muchos hijos, y mis padres pues trabajaban desde las 5 de la mañana. Ellos tenían un molino allá en México se acostumbraba, en el pueblito mío, se acostumbraba de que para hacer las tortillas, cocinaban el maíz un poco, que le llaman nixtamal. Entonces mi mamá molía, cada persona llevaba su nixtamal, como le decían, para hacer sus tortillas y le pagaban según lo que pesaba la masa, pues así le pagaba, así cobraba mi papá. Y le pagaban con maíz, con frijol, con huevo, a veces con dinero, con lo que fuera, pero siempre él recibía de todo. Entonces, pues con eso nosotros comíamos y éramos muchos y nos criamos como todos los niños. Yo digo que tuvimos una niñez feliz porque tuvimos el amor de mis padres, siempre nos mostraron amor. Mi papá nos llevaba a la iglesia, porque era un pueblito pequeñito,
cuando yo era pequeña, pues bueno, que todavía soy pequeña porque no crecí mucho, pero nos llevaba una semana, iba el sacerdote a la iglesia ya a darnos, a celebrar la misa, y otra semana teníamos que ir a otro pueblo, pero allá tenía mi papá una hermana, o sea, tenía familia, y allá llegábamos con ella y íbamos a misa, ya dejábamos porque mi papá iba en el burro y nosotros íbamos caminando. Y cuando llovía nosotros éramos felices porque nos metíamos, había agüita corriendo y nosotros éramos felices el ir metidos en el agua, caminando en el agua y en las piedritas. Bueno, éramos felices. Entonces yo estuve así hasta los 8 años. A los 8 años ya yo tenía todavía mi abuelita, la mamá de mi mamá, y mi mamá quería mucho. Nosotros todos en la familia, todas nosotros queríamos a mi abuelita. Y mi mamá me mandaba para que le ayudara porque ella estaba muy ancianita, y ella decía, vete. Porque según yo, hacía las tortillas muy bonitas. Y me mandaba a hacerle las tortillas y a hacerle los mandaditos que ella quería, que ella necesitaba. Y así estuve yendo y viniendo así a la casa de mi abuelita, por el día estaba con mi abuelita y por la noche iba a dormir con mi mamá, y hay veces que me quedaba a dormir con mi abuelita. Pero el rosario siempre se rezaba el rosario todas las noches. Mis papás, a veces los dos, a veces uno nada más, porque a veces mi papá tenía que ir a regar por las noches o tenía que ir a la adoración a otros pueblos, y a veces él no estaba, pero mi mamá siempre rezaba con nosotros el Santo Rosario. Por eso le digo que siempre, gracias a Dios, siempre fui inculcada en la religión católica, aunque solamente sabíamos, y yo fui a la doctrina también, el catecismo. Él se preocupó porque nosotros aprendiéramos el catecismo que se aprendía en ese tiempo. Y así fue toda mi vida. Llevábamos, siempre llevábamos una vida, pues, unidos a Cristo. Y después, cuando se llegó el tiempo, hicimos nuestra primera comunión, hicimos la confirmación y el bautismo. Eso eran cuando éramos niños, que nosotros ni nos acordamos, pero la primera comunión, sí, me recuerdo de mi primera comunión, y así estuve hasta los 12 años. En los 12 años ya yo decidí irme a trabajar porque yo quería ayudar a mis papás, porque veía yo que ellos iban como, pues ellos nunca se quejaban, pero sí se veían que sufrían. Yo los oía porque teníamos una casa que le decían la casa grande, porque era una casa grande que nosotros dormíamos en el piso. Allá tejen unos que le dicen petates, los compraba mi mamá, los hacen de palma. Entonces ella tendía, como éramos tanto, pues tendían esos petates en el piso, y ahí nos dormíamos, y ellos dormían, a veces dormían en el piso, a veces dormían en la cama también. Siempre era así, pero el que siempre se preocupaba por enseñarnos a rezar por las mañanas, a darle gracias a Dios, siempre era mi papá. En este tiempo salía el sol a las 6 de la mañana, en el invierno salía a las 7, pues cuando salía el sol era que él nos levantaba a nosotros. Levántense, vamos a darle gracias a Dios, porque no es bueno que se acuesten como los animalitos, ni se levanten como los animalitos, porque nosotros somos personas y tenemos que darle gracias a Dios, porque aún los animalitos, aunque son animalitos, le dan gracias a Dios. Ustedes oyen los pajaritos cómo cantan, eso es dándole gracias a Dios y alabándolo, y
y bendiciendo su nombre por nosotros, con mayor razón que tenemos conciencia, tenemos que darle gracias. Y Él nos enseñaba a rezar las oraciones de la mañana y el Santo Ángel y eso. Ya que rezábamos eso, pues ya nos persinábamos, nos enseñaba a persinar, y ya entonces salíamos para afuera. Pero y era bien bonito. A mí me gustaba mucho, siempre me gustó mucho la iglesia, todo lo que se refería a Dios, aunque sí también cometí pecados, porque cuando ya uno va creciendo, ya la mente de uno va cambiando, según ve uno en los animalitos, o va uno viendo cosas diferentes, ¿verdad? Y uno la mente de uno va cambiando y ya va uno teniendo como malicia, pero ya eso fue ya como de los 10 años en adelante, pero de los 10 años abajo era totalmente inocente. Y como era un pueblito pequeño, todos nos respetábamos, para nosotros todos eran nuestros tíos, a todos les pedíamos la bendición y éramos como una familia, todo el pueblo nos conocían, nos respetaban a los niños, y si nos veían haciendo alguna maldad, cualquiera nos podía corregir y mi papá no se enojaba. Él decía al contrario, si algún día hacen cosas malas y alguien los corrige, yo no me voy a enojar si les pegan, porque hagan alguna maldad, porque no es bueno. Y siempre nos corregía y siempre nos decía, y nunca vean con malos ojos a una persona que tenga algún defecto físico, y todo eso nos hablaba mi papá. Y entonces, pues así crecí. A los 12 años ya yo me fui a la Ciudad de México, allá estaba mi hermano, el mayor, y él me llevó, me dijo que me iba a conseguir un trabajo para que yo trabajara y que él iba a estar pendiente de mí. Pero no podía estar pendiente porque él también tenía su trabajo, me tenía que dejar sola ahí donde me consiguió el trabajo. Y pues ahí también empecé a estar en peligro, porque usted sabe, uno llega a sitios con personas que uno no conoce, que no conocen a uno, que por ejemplo, la persona donde me dejó era una señora casada, ella trabajaba y el marido se quedaba durmiendo porque él era un hombre, pues ahora yo me digo, porque en ese tiempo yo ni pensaba nada, yo no tenía malos pensamientos, solamente sé que él se quedaba en la casa y según él trabajaba en la casa, según él era el que hacía medallas de esas, las hacía con unos cincelitos así bien finitos, y y eran las de eso que hacía eran como de metal, y ahí trabajaban las medallitas y después las llenaban de oro, y esas eran lo que venden por oro, y así según él ganaba mucho dinero con eso, pero yo no sabía que él me contaba eso como para interesarme, como para pensar, que yo pensara que él tenía mucho dinero. Y yo no sabía, como le digo, yo no tenía malicia para ese entonces, yo apenas empezaba a tener malicia. Y entonces pues yo empecé a ver que él me hablaba de muchas cosas, y entonces él se quedaba, él nunca se acomedía a ayudar a la señora, a la esposa, pero cuando yo estaba sola, él se acomedía, según él nos asaba carne, hacía qué sé yo qué tanto, bueno, como que él era un hombre bien bueno, y él y entonces un día trató de abusar de mí, pero yo, como le digo, yo gracias a Dios yo tuve buenos cimientos, y yo sabía que a pesar de todo mi papá siempre nos decía que nunca como que si él ya pensara que íbamos a salir, o que no sé,
él tenía como, yo para mí ahora pienso que mi papá fue como un profeta para mí, porque cuando pasaban las cosas siempre me recordaba que él ya me había dicho de eso, de ese peligro. Y me decía, nunca se dejen tocar de nadie, sobre todo si es un hombre, o si se casan, nunca vayan a permitir casarse con un hombre casado, que ya haya sido casado, porque antes se acostumbraba a que todo el mundo era casado, no como ahora que nada más viven así, se juntan y ya. En ese tiempo no, todo el mundo era casado por la iglesia. Y entonces decía que el quitarle el esposo a una mujer era como quitarle la comida a sus hijos. Y dice, y ustedes nunca permitan eso. Y así, todo eso ya yo lo traía como en la mente. Ya mi papá me había dicho los peligros que había en la sociedad y todos los peligros que representaba cuando uno salía afuera. Cuando ya yo tenía la edad de 21 años, no, de 18 años, conocí un primo que nunca había visto, que él era un hijo ilegítimo de un tío mío que como le digo, todos éramos como familia, pero siempre le decía yo mi tío. Y sí era familia de mi papá, pero ya muy lejano. Entonces ese muchacho fue a visitar a su papá y me gustó mucho. Ese muchacho me encantó. Era bien educado y bien, para mí pues era una persona muy, muy elegante. Y entonces, pero mi papá nos dijo que ese era nuestro primo porque era hijo de su primo, fulano de tal, dice, es mi primo. Dice, o sea que son de la familia. Así nos presentó. Entonces, pues como para nosotros primos, ser de la familia, pues teníamos que respetarnos el uno al otro, ¿verdad? Entonces, como primos, como hermanos, éramos todos como hermanos. Así era que ellos nos decían que tenía que haber un respeto. Y entonces, pues, ese muchacho, pues, según se enamoró de mí. Y pues yo, como le digo, a mí me gustaba. Y yo, me hice novia de él. Pero antes de hacerme novia, yo le dije a mi papá, hablé con mi papá y le dije que pues ese muchacho me gustaba y que, le digo, pero usted dice que es nuestro primo. Y entonces, porque yo pensaba que si uno tenía novio ya era para casarse, ¿verdad? Porque esa era mi mentalidad. Y entonces mi papá decía, sí, mijita, sí, somos de la familia, pero tu tío ya viene siendo, porque decía, él es hijo de quién sabe qué, es hijo de quién sabe cuánto, o sea que ya él venía siendo de la familia, pero ya era como de quinto grado, decía él. Dice, y en la iglesia se permite que uno se case ya hasta la tercera y cuarta generación, dice, ahí en la Biblia, decía él. Dice, se tiene que respetar hasta la tercera y cuarta generación. Y ya tu tío viene siendo de quinto grado, o sea que ya con este primo tuyo ya vienen siendo del sexto grado, o sea que ya no hay pecado si se llegaran a casar, él decía. O sea que mi papá me dio como esas alas, como para que yo me hiciera novia, ¿verdad? No precisamente, pero yo lo sentí así, como que él me dijo que sí podía ser novia de él. Con esa respuesta, pues yo pensé eso. Y entonces, pues me hice novia de él. Y resulta que él se vino para acá, para Estados Unidos. Y ya estando aquí en Estados Unidos, yo estaba ya en la Ciudad de México, ya me había cambiado del sitio donde estaba, donde ese señor trató de abusar de mí. Pero no, mi rosario, yo no lo dejaba de rezar todas las noches, yo no me podía dormir si no rezaba el Santo Rosario. Y así, y le digo, me hice novia de ese muchacho, ya cuando estaba en esa casa, pues me escribía y seguíamos en comunicación.
y él me decía que estaba aquí, no me olvidaba y que no sé qué, y nos seguíamos comunicando. Y ya después, ya que tenía yo ya como 18 años, ya tenía yo, cuando lo volví a ver. Y entonces él pues se enamoró mucho más de mí porque ya me vio más señorita, más arreglada, más más diferente. Y y se enamoró más de mí. Y le digo, siempre me escribía y me decía que me viniera para acá, para Estados Unidos. Y yo pues no quería, y así. Pues ya cuando tenía como 20 o 20, por ahí, pues ya para no hacer largo el cuento, pues ya me vine para acá, para Estados Unidos, a Nueva York. Y él mandó una señora, porque él no me vine por el cerro ni nada de eso, sino que él tenía unas personas aquí que entraron con documentos, o sea, con pasaporte. Entonces fueron allá a renovar su pasaporte, y entonces mi primo me mandó a decir, mira, va a ir Julana, una señora, como eran de allá de Izúcar de Matamoros, y él me dijo, tú vas a tal sitio y la conoces, y ella dice, yo le di dinero para que ella te lleve, dice, a la embajada para que saques tu pasaporte y te lleve dice, a Relaciones Exteriores para que saques tu pasaporte, y después que te lleve a la embajada para que te den la visa. Y sí, tuve todas las cartas, todo lo que me pedían en un sitio y en el otro. Y entonces, sí, gracias a Dios, teníamos que madrugar mucho, pero sí, saqué el pasaporte el mismo día, me dieron el pasaporte, y al otro día fuimos a la embajada y también me dieron el pasaporte ponchado, no me dieron tarjeta, sino ponchado, y nada más me dieron un año de permiso. Entonces, pues ya entonces con el pasaporte yo me vine, nos venimos de México en la Greyhound, nos venimos hasta Nueva York como en turismo, y cada ciudad se paraba el Greyhound y cambiaban de autobús para otro estado, y así veníamos. Duramos creo que 5 o 7 días, ya no me recuerdo porque eso fue en 1972. Entonces, pues así llegué hasta Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, ay, Dios mío, sentí bien feo porque lo que vi eran puros buildings quemados, y me dio una mala impresión porque yo digo, ay, Dios mío, yo siempre oía yo que aquí Estados Unidos era como un sitio de oro, como que todo era riquezas, que riquezas y riquezas. Pues sí, donde yo llegué, porque yo llegué a Brooklyn, entonces no había ido a Manhattan, que ahí es donde estaban los edificios bonitos. Entonces, pues, pero en Brooklyn lo que veía yo era puros buildings quemados. Y y pues así, pues, resulta que cuando ya vine aquí, entonces mi primo ya me tenía, o sea, mi novio, para entonces ya era mi novio, me tenía mi apartamento, no llegué a casa de nadie, sino que él ya me tenía un apartamentito. Era verdad que él consiguió un apartamentito en un basement, pero lo arregló tan bonito que sí parecía un apartamento, porque bien lindo, y abajo pues se conectaba con una yarda bien linda, que también había unos de esos de uvas. En el verano salían rosas, muchas flores salían, y se veía bonito. Y después ellos pues me ayudaron les digo, ellos, porque eran dos, vivía con otro amigo de él,
que eran como hermanos. Entonces también ellos tenían su apartamento. Ellos vivían con un señor que era puertorriqueño y le decían tío, porque él era bien buena gente, y él, con tal de que le arreglaron la casa, se la pusieron bien linda, y entonces pues él, como le tenían la casa tan bonita, que él no les cobraba ni renta, solamente quería que le tuvieran la casa, el building, porque él tenía una casa con un building de grande, eran 2 apartamentos, uno abajo y otro arriba, y entonces les dio la parte de arriba y él se quedó en la parte de abajo, pero aún así la de él también se la arreglaban bien bonito, y él lo que quería era que le tuvieran ese building bonito, y así, y le arreglaron el building y no les cobraba renta ni nada, y ahí vivían, y él le decían el tío, además comían y le invitaban a comer a él también, y a él le gustaba mucho la comida de ellos, y cocinaban bien bueno. Y nos llevábamos mucho porque no me dejaron sola tampoco, sino que tenían otra amiga de México y ella se la llevaron allá conmigo, nos pusieron el apartamento bien bonito para las 2 y ellos se quedaban a comer con nosotros, cocinaban ahí, el que llegaba primero era el que cocinaba y limpiábamos, los que no cocinaban, uno fregaba, el otro limpiaba el piso, y teníamos el apartamento bien bonito, bien limpiecito. Ellos nos ayudaban a todo, a limpiar y a cocinar y a todo, entre todos hacíamos las cosas. Yo me ponía a hacer cortinas, puse a hacer cortinas así a mano, porque yo sabía coser un poco, y entonces hice unas cortinas y a ellos les gustaron mucho, y arreglamos bien linda la casa. Y teníamos todo. Y ya entonces un primo de la muchacha que se fue conmigo nos llevó al otro día, no primo, hermano de la muchacha, nos llevó al otro día a buscar trabajo. Y con la suerte que le digo que el mismo día yo conseguí trabajo. Y así pasaron los años. Y Dios, le digo siempre, porque mi papá siempre nos dijo que siempre nos encomendáramos a Dios. Y yo antes de venir aquí también fui a la Basílica de Guadalupe en México y me encomendé mucho a la Virgen y tuvimos un viaje bien bonito, no tuvimos ningún percance en el viaje. Aquí llegamos y todo, le digo, pues fue una bendición todo, Dios siempre estaba con nosotros, y yo siempre que salía a algún sitio siempre me encomendaba a Dios, siempre le daba gracias por el día y siempre le daba gracias por la noche, y así como mi papá nos había enseñado. Y así pasaron los años y entonces después de ahí pues me fui a otro trabajo que me pagaban mejor, y era en verano nada más, porque era haciendo conos, empacando conos, pero ahí me pagaban mejor y era más cerquita de la casa. Y ahí fue que conocí a mi esposo, que era amigo de mis primos, y entonces ya mi primo pues ya me había dicho que pues él no podía hacer, ni que no nos podíamos casar, y como él había dicho que nada más venía yo por un año, pues ya se iba a llegar el año, ya yo me tenía que regresar a México. Entonces él me dijo, no, como él me había dicho que él se iba a regresar y no, y entonces a la mera hora dice, no, yo no me puedo regresar porque tengo un buen trabajo y esto, lo otro. Y yo le digo, pues yo sí me voy a tener que regresar, y nos dejamos como novios. Y entonces ahí llevó al que fue mi esposo. Entonces conocí a mi esposo, nos casamos y tuvimos 2 hijos. Él era puertorriqueño, pero cuando nos casamos la inmigración me agarró a mí, pero no, eso fue antes de casarnos, porque nos hicimos novios y él
yo le dije que yo no me podía ir a vivir con él porque mi papá me había dicho que yo me tenía que casar, no juntarme así con nadie. Y él me dijo, no, es que, y él según hizo todos los trámites, pero que no podía conseguir los papeles que nos pedían en la iglesia, que era la fe de bautismo, el acta de nacimiento que dicen, y el no me acuerdo qué otra cosa le pedía. Pues entonces él dice que no podía, que de Puerto Rico no conseguían el acta de bautismo, pero entonces me mandó una carta, me dio una carta que la misma hermana había escrito, porque como él era puertorriqueño y yo mexicana, la familia de él pensaron que yo no estaba enamorada de su hermano, sino que yo nada más quería casarme con él por los papeles, pero yo no buscaba casarme por el civil, sino yo buscaba casarme por la iglesia. Lo que pasa que aquí exigen que uno se case primero por el civil y después por la iglesia. Entonces, pues en esos trámites, la emigración me agarró a mí y entró a la fábrica donde yo trabajaba, porque uno es mexicano, allí trabajaban muchos mexicanos, y entre mexicanos como que eran muy peleoneros, digo yo, se peleaban por los novios, y entonces una muchacha se peleó con la otra porque le quitó al marido, el novio, no sé qué era, y la denunció a la emigración. Entonces la emigración quería entrar y los dueños de la fábrica no los permitían, porque ellos protegían mucho a los mexicanos. Ellos eran judíos, pero querían mucho a los mexicanos. Y entonces pues no los dejaban entrar, pero ellos después fueron a buscar un de eso para que tuvieran permiso para entrar a la fuerza, y les dieron el permiso y entraron. Y entonces pues como yo mi primo me había dicho que no, si me encontraba con la emigración, que no corriera, que lo tomara con calma, y ellos, si te ven con calma, dice, porque si te ven corriendo te agarran más rápido, pero si tú te quedas trabajando y de eso no te agarran. Entonces yo vi una muchacha que yo pensaba que era puertorriqueña, porque hablaba como puertorriqueña y actuaba como puertorriqueña y todo, y las costumbres eran de los puertorriqueños. Pues yo pensé que era puertorriqueña y ella era dominicana. Pero cuando entró la inmigración yo la vi que se puso muy nerviosa, muy histérica. Entonces cuando yo la vi tan histérica, ella se fue para el baño a esconder y yo me fui detrás de ella para calmarla. Pero en eso la señora, la dueña, pensó, como nosotros no nos escondimos como los otros mexicanos, pues que la dueña dijo que estábamos en el baño, pero que ella creía que nosotros estábamos bien porque estábamos ahí tranquilas. Y entró la inmigración y nos preguntó que si nosotros que ellos querían nuestros documentos. Entonces yo le dije que pues que yo no lo traía conmigo, yo los había dejado en la casa porque yo tenía mi pasaporte y mi visa. O sea que en el pasaporte tenía yo la visa. Entonces yo le dije que yo tenía permiso para entrar a Estados Unidos. Dice, sí. Entonces dice, pero en el pasaporte, dice, y la visa no te dan el derecho a tener un trabajo. Entonces, porque tú estás trabajando ilegal, pues tenemos que llevarte. Yo lo siento mucho, dice. Entonces me dijo la muchacha, pero tú estás casada con un puertorriqueño. Entonces él me dijo, oh, sí, ¿estás casada con el puertorriqueño? Le digo, la verdad, yo estoy viviendo con un puertorriqueño porque pues era católica y no podía estar mintiendo. Yo le dije, sí, estoy viviendo con un puertorriqueño, pero él no ha conseguido todos los documentos que se necesitan para casarnos y por eso no nos hemos casado, pero nos vamos a casar. Y él dijo,
Pues lo siento mucho, pero si ya estuvieras casada con él, pues aunque no tuvieras todavía los documentos que se necesitan, pero al estar casada, pues ya tienes el permiso para que, o sea, no tienes permiso de trabajar, pero yo no tendría el derecho de llevarte. Pero como no estás casada, tú estás viviendo con un puertorriqueño, un ciudadano, pero necesitamos los papeles de los documentos de tu matrimonio. Digo, pues todavía no los tengo. Entonces me llevaron y gracias a Dios, mire, pues cuando me dijeron, como yo le había dicho al policía que era que yo tenía documentos, pues entonces le dice, pues llama a tu novio, dice, y dile que te traiga ese documento, porque así, dice, tienes más oportunidad de salir y que él venga. Entonces, pues como él era menor de edad, él me había engañado también con eso, que él me había dicho que era más mayor, y como la forma de él actuar no era de un joven como de 17 años, porque aquí para ser adulto tiene que ser de 18, y él tenía 17 años, pero él me había engañado, él me había dicho que tenía la misma edad que yo, y él representaba la edad que yo tenía, porque su forma de actuar, su forma de ser, era de un hombre más experimentado. Por eso yo le creí que tenía la edad, donde que ahí me di cuenta que era un hombre menor, y entonces pues no le aceptaron a él porque tenía que dar una multa para sacarme y llevar los papeles. Entonces pues él llevó el pasaporte y me lo recogieron. Después me citaban, cuando él llevó a un primo para que dieran la multa y para que me sacaran, y sí, me sacaron. Y entonces después nos citaban porque teníamos que ir a reunirnos con un juez para que el juez nos hicieran preguntas a ver si de verdad vivíamos juntos o no. Entonces pues pero la inmigración se portó muy bien conmigo, como tenía yo documentos, o sea, tenía lo único que no tenía permiso para trabajar, pero sí entré legal al país. Entonces, por eso, la inmigración ellos mismos me pagaron abogados, ellos mismos me ayudaron para que me dieran, para que mi esposo se casara de verdad conmigo, que no me engañara. Y entonces él decía que él se tenía que ir a casar a México, porque sí me había dicho que para que estuviera mi familia, pues él quería que fuera allá en México, que nos casáramos. Pero la de la inmigración le dijo, no te la lleves así, porque después te va a costar mucho trabajo para traerla de allá para acá. Cásense aquí, dice. Si quieren, cásense aquí, dice, por el civil, porque ese es el documento que necesitamos, el documento del matrimonio por el civil. Y ya si quieren, celebran las bodas que quieran allá en México, pero el civil es el que nos importa aquí. Entonces, mi esposo, pues, nos casamos por el civil, fuimos, ya con los documentos que ellos nos dieron, fuimos al civil y nos casaron, y reunimos los papeles que ellos nos pidieron y fuimos, nos casaron. Y ya sí, pues pues sí, me dieron, yo ya estaba embarazada de mi primer hijo, y sí, me dijeron que como yo estaba embarazada, pues yo tenía que esperar aquí que mi hijo naciera, y ya que mi hijo naciera y que tuviera su edad para poderlo sacar, pues que entonces me dieron 6 meses para estar aquí así, pero no podía trabajar. Entonces me quedé en la casa y tuve mi hijo, y Dios pues hizo, siempre vi la ayuda de Dios. Lo único que el último
pero a donde yo vi de verdad que Dios sí escucha las oraciones. Mire, fue en usted sabe el huracán ese que pasó en Puerto Rico, que se llama, que pasó hace poquito, hace como 2 años, que destruyó Puerto Rico. ¿Usted oyó de este huracán? Después de ese huracán venía otro para México del mismo grado, del grado 5. Entonces, cuando venía ese huracán, yo como yo he leído la Biblia y he leído muchos pasajes, y el Padre Toro también habla mucho cuando nos ha hablado de este pasaje de la Biblia, de cuando Jesús estaba con los apóstoles, andaba con los apóstoles que había mucha gente y como ya no podían ni caminar de tanta gente y ellos ya estaban cansados, él se fue a orar a un monte y les dijo a ellos que se fueran, y se fueron en la barca. Entonces cuando estaban después Jesús también se fue a la barca, y como ya estaba tan cansado se fue a dormir. Y entonces dice que estaba dormido el Señor y que empezó como una tormenta, y que dice que se llenó la barca de agua, y que el aire, pues ya ellos sentían que se iban a ahogar. Entonces levantaron a Jesús, y que Jesús se levantó y levantó las manos así al cielo y mandó a los vientos que se calmaran y todo, y que todo quedó en calma. Y les dijo a los apóstoles que por qué tenían miedo. Dice, todavía no tienen fe. ¿Por qué? Dice, se asustan. Entonces ellos, cuando vieron eso, que Jesús hizo eso, ellos pues creyeron en él, porque dicen, pues, pero ¿quién es que manda a los vientos que se calmen y lo obedecen? Ve que dice así que la escritura, ¿quién es que camina por las aguas? ¿Quién es que los vientos hace, que a los vientos hace, ¿cómo? Ya no me acuerdo cómo dice, que pues, pero que él le ordena al viento que se calme, y el viento se calma y todo se calma, todo queda en calma. Pues así yo me acordé de ese pasaje, y cuando oí la noticia que decía que venía ese huracán para México, yo me recordé de la gente que viven pobremente, que no tienen ni casa, digo, ay, Dios mío, se va esa gente, Dios mío. Bueno, todos, aunque tengan casa, se va a destruir todo, porque la gente tiene sus puestitos allá en las playas y todo eso. Y yo pensé en la destrucción que iba a haber ahí. Entonces yo le oré, le dije a Jesús que se acordara. Yo le dije, Señor, yo sé que tu palabra es viva, y que yo sé que eso que está escrito no era solamente para en ese tiempo, sino también ahora tú puedes hacerlo si tú quieres, Señor. Y le digo, ay, Dios mío, mis hijos van a sufrir ese huracán tan fuerte que viene. Y yo sé que si tú levantas tus manos y mandas a callar ese viento, todos los huracanes y todas las tormentas calman, Señor, porque tú los creaste, y tú tienes poder para ordenarles que se callen. Y fíjate que pues después yo me fui a la iglesia, porque estaba el Santísimo expuesto en la iglesia, y me fui y francamente después me olvidó, y al otro día que me acuerdo, digo, ay, voy a ver qué destrucción hizo ese huracán. Y resulta que cuando puse las noticias, lo primero que me encontré en las noticias decía, estaba una señora ahí barriendo en su puestito que tenía en la playa,
y estaban entrevistándola. Y dice, pero el huracán, señora, no le hizo nada. Dice, no, se ve que no hizo ninguna destrucción y según venía muy fuerte. Dice, ay, señor, la verdad, dice, ese huracán, dice, venía con una fuerza tan grande y todos estábamos asustados porque sí, dice, ya estaba llegando, dice, el agua aquí, dice, ya se sentía, pero viera, dice, que pasó algo, dice, tan extraordinario que mire, fue como si Dios levantara sus manos, como también ella se recordó de esa escritura. Dice, como si Dios hubiera levantado sus manos y hubiera mandado a calmar a ese huracán. Mire, sentí algo bien, no sé, como agua viva, como agua que me bañó. Una cosa tan de eso que yo sentí, porque digo, Dios mío, tú me contestaste la oración, porque esa señora dijo lo mismo que yo pensé, Señor. Y por eso yo digo que de verdad cuando uno hace la oración con todo el corazón y con toda la mente de que la palabra de Dios es viva y que Él nos escucha, aunque no lo podemos ver porque no somos dignos. El Señor escucha nuestras oraciones. Y yo sé que ojalá que mucha gente escuche y oren cuando tienen algo tormentoso. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo algo bien grande. Mis hijos se han separado de la Iglesia Católica. Mi hijo, sobre todo, hace años, desde que estaba en el high school, un hombre ahí, aunque estaba en la escuela católica, ve que en las escuelas les hablan que Dios no existe, que el diablo no existe y que la religión católica es pura mentira. Y mi hijo un día me dijo que todo lo que yo le había enseñado era mentira, que Dios no existía. Y mi hijo un día, yo les tenía acostumbrados de que yo les daba permiso de salir y de que y mi esposo también, pero que llegaran temprano y que sabían que el domingo era de eso de que teníamos que ir a la iglesia. Y entonces ya cuando mi hijo tenía como 14 años, o 15 por ahí, un día yo le dije, él había salido por la noche y por la mañana yo lo levanté para que fuéramos a la iglesia, ya que estábamos arreglados y todo. Y mi esposo y yo habíamos quedado de que cuando yo dijera algo, él me iba a apoyar y cuando él dijera algo que yo lo tenía que apoyar con respecto a nuestros hijos. Y resulta que ese día mi hijo le dijo, papi, mi mamá quiere que yo vaya a la iglesia y es como que ella me está obligando porque yo no tengo que ir a la iglesia, ¿verdad, papi? Porque como él no iba a la iglesia, él nunca iba a la iglesia, se quedaba en la casa. Nunca fue con nosotros a la iglesia, ni iba solo tampoco. Pues como él no iba a la iglesia, yo creo que él pensó, si yo le digo que no, pues si yo le digo que sí, va a decir que porque yo no voy. Y si yo digo que no, pues entonces a lo mejor. Y por eso le dijo que no, que él, si no quería ir, yo no tenía que ir. Entonces yo le dije, pero mira, y él me dijo, si él no quiere ir, tú no lo tienes que obligar. Y entonces, pues, usted sabe ya cuando hay una decisión así, que uno diga que sí, el otro que no, pues el muchacho va a hacer lo que le dé la gana. Y desde entonces dejó de ir a la iglesia y ese problema tengo ahora. Yo sé que yo le he pedido al Señor con todo mi corazón, pero yo también tengo presente que el Señor tiene uno que dejarlo que sea Dios y que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y Él sabrá por qué aún mi hijo no
no se ha convertido. Yo le he pedido al Señor que yo no quiero, yo quiero ver la conversión de mi hijo antes de que muera. Y yo pienso que el Señor no me va a fallar. Y también soñé que la Virgen me dijo que yo tengo que rezar el rosario, porque yo pensé que yo vi en el sueño que el mundo se acababa y que yo veía que todo estaba quemado, y yo andaba llorando porque estaba buscando a mis hijos y yo veía todo quemado y llora porque decía, ¿dónde estarán? Y les gritaba. Y entonces encontré a la Virgen y la Virgen me dio un rosario y me dijo, tienes que rezar el Santo Rosario para que encuentres a tus hijos. Y ahí desperté y yo digo que desde entonces pues sí, yo rezo el rosario y todo, todos los días, y lo ofrezco por eso, porque también mi hija se salió de la Iglesia Católica no hace mucho, no tiene ni un año que se salió. Pues mi hija siempre había ido, era la única que yo veía que siempre estaba. Cuando veía que yo me atormentaba por mi hijo, que yo le decía, le digo, tú como hermana, como hermanita, háblale a tu hermano, invítalo. Mami dice, tú ya le sembraste los cimientos, él ya es un hombre, ya él sabe lo que hace, dice, y uno no puede obligar a nadie. Digo, no es lo tienes que obligar, solamente invitarlo. Y así pasaba, pero yo me acordaba de eso, que ella dijo eso, que ya yo había sembrado los cimientos y que él no era ningún niño, que él ya tenía que saber lo que era bueno y lo que era malo. Y entonces, pues mi hija empezó a frecuentar una amistad. Y pues como yo no conozco sus amistades y como también ya es una mujer casada, ya tiene 3 hijos, y pues no sé sus amistades, y como ellos hablan en otro idioma, yo no sé inglés, entonces ellos hablan puro inglés y yo no sé a qué hora, pero yo veo que esa muchacha fue porque todas esas amistades que viene ahora casi todas son de otra denominación. Y entonces de buenas a primeras pues empecé a ver que ella ya no le, como que ya no le interesaba tanto cuando yo le hablaba de la Iglesia Católica. Ella siempre como que me contestaba algo negativo. Yo decía, yo veía raro en ella, pero yo no sabía desde cuándo, pero de cuando ya se dijo que ya no iba a la Iglesia Católica, ya fue desde hace como un año que dejó de asistir a la iglesia, porque dice que en la iglesia que los padres que no se preocupan por la gente, que ella tuvo una amiga porque ella es enfermera y ella trabaja con doctores, y una doctora que es católica, yo no sé si todavía seguirá siendo católica, pero con ella era que hablaba mucho, y creo que ella tuvo el papá de ella creo que estuvo muy enfermo de cáncer, y ellos le hablaban al párroco, y él nunca lo encontraban, y cuando lo encontraban les decían que el papá quería hablar con él y que esto, que lo, y él nunca quiso, pues como quien dice, nunca quiso atender al papá. Y eso fue como algo que a ella pues le dolió mucho eso, que no hubiera atendido al papá que no hubiera socorrido al papá de esa doctora. Y dice hay tanta gente que se ha ido de la iglesia, y al padre dice no le importa, dice, ni cuenta se dan que se les están yendo, dice, la gente para otra iglesia. Dice que hay tantos, dice, que se han salido de la iglesia por lo mismo,
por la forma de que tratan a uno, de que cuando uno los necesita no quieren ayudar a uno, no quieren socorrer a uno, no quieren ayudar a uno en las cosas que a veces uno solamente necesita una palabra. Yo le digo, pues es raro, le digo, porque yo he necesitado, les digo, consejos, le digo, del Padre. Yo siempre que, sí es verdad que hay veces que sí tengo que hacer cita, pero Él me atiende. Le digo, y un día yo no tuve ni que hacer cita, yo nada más le hablé por teléfono y Él me atendió allí mismo. Y ella me dijo, pues será a ti, porque a nosotros dicen no. Y de ahí ya me dijo que ya ella no iba a ir más a la iglesia católica. Y así fue, ella se fue. Y en verdad, el sacerdote, pero ese sacerdote sí hablaba bonito. Ahora, después mandaron uno que sí hablaba de todo menos de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios y a las oraciones, yo siempre lo encomiendo al Señor cada vez que va, porque yo trato de ir a la misa, porque ya estoy retirada y trato de ir a la misa todos los días y lo presento al Señor y al Espíritu Santo y le ruego que Él tome su lugar y que Él nos hable en vez del sacerdote, que Él sea el que nos habla. Y viera que ahora el Padre ya sí, como que quiere hablar de otra cosa, pero como que algo como que yo veo rápido que el Espíritu Santo toma el sitio, toma la palabra y Él es el que nos habla. Y le doy gracias y gracias, Espíritu Santo, por escucharme. Y sí, ahora yo veo que el sacerdote ya nos habla más de la palabra de Dios. Pero sí, yo veo que la gente está sedienta, hambrienta de la palabra de Dios. Y cuando yo escucho los testimonios que dan ahí, de tanta gente, que yo he visto que también, pues más o menos eso es lo que la gente dice, que vienen otros y les empiezan a decir de las estatuas, que si adoramos imágenes, que si esto, que si lo otro. Y yo digo, yo trato de hablarles cuando puedo a las personas, cuando me dicen algo, yo siempre trato de decirles lo que yo he aprendido con el Padre Luis Toro, porque con él yo he aprendido muchas cosas de mi fe, porque sí, yo sabía mucho de mi fe, pero como que no la había entendido bien, y con él se han disipado muchas dudas que yo tenía. Con él yo las he disipado, las he aprendido a conocer un poco mejor mi fe. Y yo espero en el Señor que un día dé el testimonio de la conversión de mis hijos. Yo espero mucho en Dios. Y también le pido que oren por nosotros para que un día se efectúe ese cambio, ese regreso a la casa del Padre.